Venezuela es el séptimo país con mayor biodiversidad del mundo. Sin duda, un destino más que interesante para todos los amantes de la naturaleza, gracias a sus diversas regiones que ofrecen vastas llanuras, exuberantes selvas, desiertos, picos nevados y hermosas playas y archipiélagos a lo largo del Mar Caribe, que son simplemente impresionantes. Además, ¿sabías que también tiene el lago más grande de Sudamérica y la catarata más alta del mundo? Espera, que hay más. Venezuela tiene fenómenos únicos como el relámpago del Catatumbo, un espectáculo descrito por el famoso explorador Alejandro de Humboldt como una hermosa exhibición de explosiones eléctricas que iluminan el cielo. La geografía de Venezuela es realmente extraordinaria e incluye parte de la cordillera de los Andes, la cadena montañosa continental más larga de la Tierra y cadenas de tepuyes en el sur de Venezuela, que son algunas de las zonas más antiguas del planeta. No es de extrañar que Venezuela tenga algunos de los paisajes más bellos del mundo. Entonces, ¿a qué esperas? Ven a explorar las maravillas de Venezuela. Aquí te va una lista de 10 joyas naturales de este país, así que presta atención y toma nota. Número 1. El Salto Ángel. Esta imponente maravilla de Venezuela es la cascada más alta del mundo, con una altura de 979 metros y 807 metros de caída ininterrumpida. Esta cascada se genera desde el río Aullantepui y su nombre significa en Pemón salto del lugar más profundo. El Salto Ángel se encuentra en el Parque Nacional Canaima, parque que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 y cuenta con una superficie de más de 30.000 kilómetros cuadrados. El nombre de Salto Ángel se lo dio un venezolano en honor a Jimmy Ángel, un aviador estadounidense que descubrió esta catarata en 1937 al sobrevolarla con su avioneta tras un aterrizaje de emergencia en su cima, cuando buscaba oro por esos parajes, convirtiéndose en el primero en dar a conocer esta maravilla al mundo. Esta catarata fue una de las 28 finalistas en la elección de las 7 maravillas naturales del mundo. Como dato curioso, Canaima y esta catarata fue la inspiración para la ficticia selva de la película de Pixar Up, la película de dibujos animados ganadora de 2 Oscar y 2 Globos de Oro, donde el protagonista intenta llevar su casa hasta la cumbre de las Cataratas Paraíso en clara ilusión al Salto Ángel. ¿Sabías que el Salto Ángel con sus 970 metros es 15 veces más alto que las cataratas del Niágara y casi 3 más que el Empire State de Nueva York? El Parque Nacional Canaima es más grande que Galicia, se extiende a lo largo y ancho de unos 30.000 kilómetros cuadrados. Número 2. Monte Roraima. La segunda maravilla de este ranking es una de las joyas geológicas más icónicas de Venezuela y un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la aventura. Este monumental tepuy es uno de los más conocidos en el país y es más famoso no solo por su antigüedad geológica, sino también por su vínculo con la literatura. ¿Sabías que el Monte Roraima es considerada la montaña más antigua del planeta? Gracias al estudio de sus materiales, principalmente compuestos de arenisca. Roraima fue datada de la edad proterozoica, de hace 2 millones de años, convirtiéndola en la montaña más antigua de la Tierra. Este imponente macizo rocoso, que se alza en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, es un destino único que atrae a aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo. El Monte Roraima, con sus mesetas planas y acantilados verticales, ha sido una fuente de inspiración para exploradores y escritores, siendo incluso la inspiración para la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Embarcarse en una expedición al Monte Roraima requiere una planificación cuidadosa y la compañía de guías especializados. Los viajeros deben estar preparados para caminatas exigentes, cambios meteorológicos impredecibles y acampadas en un entorno de alta montaña. Una vez en la cumbre, los visitantes se ven recompensados con un paisaje surrealista, vistas incomparables y la oportunidad de sumergirse en la majestuosidad de uno de los lugares más místicos de Sudamérica. Si estás disfrutando de esta vuelta por Venezuela, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro contenido más exclusivo. Número 3. Médanos de Coro. Se encuentra ubicado en el estado Falcón, en la vía a la península de Paraguaná. Este paisaje de dunas de arena ofrece una experiencia completamente diferente de lo que normalmente asociamos con Venezuela, ya que se encuentra alejado de las playas tropicales y las montañas verdes. Lo que hace que los Médanos de Coro sean tan especiales es su paisaje desértico y sus extensas dunas de arena que se extienden por una amplia área.
Las dunas se forman gracias a la acción del viento sobre la arena que proviene del Mar Caribe, creando un paisaje ondulado y surrealista. La arena misma varía en tonos, desde dorado claro hasta rojo quemado, lo que les da a las dunas un aspecto aún más mágico, especialmente durante el amanecer y el atardecer. Las dunas de arena ofrecen multitud de actividades emocionantes para disfrutar que te dejarán extasiado. Para empezar, puedes simplemente rodar por las laderas, corriendo o dando volteretas por la pendiente. Pero la verdadera diversión está en el sandboard, una emocionante aventura parecida al snowboard pero sobre la arena. Te invitamos a ver estos breves videos para que seas testigo de la pura alegría del sandboard y también de la emoción de montar en un trineo de arena. Prepárate para un día lleno de diversión, deslizándote por las dunas mientras el sol brilla en el horizonte. Número 4. Salinas de las Cumaraguas. La siguiente maravilla de nuestra lista son las Salinas de las Cumaraguas, situadas en la costa noreste de Venezuela, escondida entre manglares y cielos de un azul profundo. Un tesoro natural que ofrece una visión fascinante de la producción de sal en armonía con el entorno marino. Este rincón venezolano, ubicado en el estado Falcón, es conocido por sus extensas salinas y su importancia histórica en la economía regional. El maravilloso color rosa y rojo de estas aguas es gracias a una alga llamado Dunaliella, un microorganismo llamado Halobacterium y un pequeño camarón llamado Artemia, que solo vive en soluciones de alta salinidad. Qué asombroso es ver estas formas de vidas tan diversas y resistentes coexistiendo y creando un espectáculo tan hermoso. Celebramos las maravillas de la naturaleza de este paisaje salino en la costa venezolana. Al recorrer las salinas de Cumaraguas, los visitantes son testigos de un proceso milenario de producción de sal que se ha mantenido prácticamente inalterado a lo largo del tiempo. Los cristales de sal brillan bajo el sol tropical mientras se forman en las piscinas de evaporación, creando un espectáculo visual impresionante. Los trabajadores locales comparten con entusiasmo su conocimiento sobre la producción de sal, permitiendo a los visitantes comprender la importancia cultural y económica de esta actividad tradicional. Número 5. Relámpago del Catatumbo. En las vastas llanuras del sur del lago de Maracaibo, Venezuela, se despliega un espectáculo natural fascinante conocido como el Relámpago del Catatumbo. Este fenómeno meteorológico único ha capturado la atención de científicos y viajeros por igual. El relámpago, que se produce de manera constante durante gran parte del año, ilumina el cielo nocturno con destellos eléctricos, ofreciendo un espectáculo natural verdaderamente asombroso. El relámpago del Catatumbo se origina en el punto donde el río Catatumbo confluye con el lago de Maracaibo. Una combinación de factores geográficos y meteorológicos como la presencia de montañas, la convergencia de vientos y la humedad del lago crea las condiciones ideales para que se produzca este increíble fenómeno. Durante la estación de las lluvias, los relámpagos danzan en el cielo, iluminando la noche con una frecuencia asombrosa. Este fenómeno se ha ganado el reconocimiento mundial como uno de los lugares más destacados para presenciar tormentas eléctricas, lo que convierte a la región en un destino único para los entusiastas de la naturaleza y la fotografía. Para aquellos que desean experimentar la magia del relámpago del Catatumbo, se recomienda planificar su visita durante la temporada de lluvias de abril a noviembre. La localidad de Ologa, en el estado Zulia, ofrece algunas de las mejores vistas del fenómeno. Los entusiastas de la fotografía pueden capturar imágenes impresionantes, mientras que aquellos que buscan una experiencia más relajada pueden disfrutar del espectáculo desde cómodas embarcaciones en el lago. Sin duda, una visita al relámpago del Catatumbo promete ser una aventura inolvidable, sumergiendo a los visitantes en la maravilla natural de este fenómeno único en el mundo. Si estás disfrutando del recorrido, dale me gusta y quédate hasta el final para descubrir quién ocupa la primera posición de este ranking. Pero antes, suscríbete al canal para no perderte nuestro contenido más exclusivo. Número 6. Los Roques. El hermoso archipiélago de Los Roques es una auténtica joya situada a 160 kilómetros de Caracas, rodeada por las aguas cristalinas del Mar Caribe. Con más de 300 islas e islotes de ensueño, no es de extrañar que fuera declarado Parque Nacional en el año 1972. Este paraíso natural ha cautivado los corazones de viajeros con su mezcla perfecta de playas de arena blanca, aguas turquesas e increíble biodiversidad marina. Los entusiastas del buceo y el snorkel encuentran un mundo submarino vibrante y colorido, habitado por peces tropicales, rayas y tortugas marinas.
Las playas como la famosa Cayo de Agua invitan a los visitantes a relajarse bajo el sol caribeño y disfrutar de la tranquilidad de un entorno natural sin igual. Además, la posibilidad de realizar deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf agregan un toque de emoción a la experiencia de los Roques. La mejor época para visitar los Roques es prácticamente durante todo el año, gracias al clima tropical de Venezuela y a las maravillas que ofrece el clima del Caribe. Te recomendamos especialmente los meses de febrero a octubre, durante la estación seca. El resto de los meses pueden encontrar lluvias cortas y repentinas o ciclos nublados. Si lo que te interesa es caminar por el Istmo, en Cayo de Agua, una isla muy famosa por ser un conjunto de dos pequeñas islas unidas por lenguas de arena blanca, donde puedes pasar de una isla a otra caminando. Lo ideal es viajar entre abril y agosto. En esa fecha es bastante seguro verlo completo, mientras que el resto del año las mareas altas lo cubren parcial o totalmente y se hace imposible transitarlo caminando. Sumérgete en la belleza inigualable de este rincón paradisíaco en Venezuela, siendo el destino definitivo para quienes buscan relajación y emocionantes aventuras acuáticas. Número 7. Parque Nacional Morrocoy. Si algo caracteriza el Caribe, son sus bellas y paradisíacas playas. En el caso de Venezuela no es la excepción, y es que el país cuenta con parajes tropicales de gran atractivo. Uno de ellos es el Parque Nacional Morrocoy. Localizado en el estado Falcón, entre Tucacas y Chichiriviche, este es el destino turístico más popular, no solo por su belleza, sino por la posibilidad de visitar islotes o cayos, así que puedes moverte a pequeñas islas nuevas cada día. Este lugar es reconocido mundialmente por contener gran cantidad de islas y cayos con la típica agua de mar calma y cristalina, acompañada por la blanca arena que decora sus costas. Además, una de las excursiones más emocionantes para realizar nos llevará a recorrer estos islotes y cayos, en los cuales podemos sumergirnos y bucear, deleitarnos con la gran variedad de peces exóticos y coloridos que hay en la zona, también con la flora marina y otras especies que allí habitan. Un punto adicional a este recorrido es que el agua de mar de la zona suele ser cálida, por lo que disfrutaremos de refrescarnos sin pasar frío. Número 8. Cuevas del Guácharo. En el corazón de la selva venezolana se esconde un tesoro natural que ha fascinado a exploradores y amantes de la naturaleza durante siglos. Estas cavernas, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, están ubicadas a 4 kilómetros de Caripe, el pueblito más cercano al Parque Nacional El Guácharo, al norte del estado Monagas. Un destino turístico que combina la aventura y la oportunidad de conectarse con la vida silvestre en su entorno más natural. El nombre Guácharo proviene de las aves nocturnas que habitan en la cueva, emitiendo sus característicos sonidos en la oscuridad. La aventura de explorar este sistema de cuevas es una oportunidad imperdible para aquellos que buscan sumergirse en la majestuosidad de la naturaleza venezolana. Al adentrarse en las cuevas del Guácharo, los visitantes son recibidos por estalactitas y estalagmitas que crean paisajes subterráneos surrealistas. La cueva principal, Cueva del Guácharo, es una de las más extensas de América Latina y alberga una colonia de guácharos, aves nocturnas que se desplazan en la oscuridad. La experiencia de caminar por pasajes iluminados solo por linternas, escuchando los sonidos misteriosos de la fauna subterránea, brinda una sensación única de conexión con la naturaleza. Para aquellos que desean explorar las cuevas del Guácharo, se recomienda llevar calzado cómodo y resistente, así como linternas para iluminar los rincones más oscuros. Los tours guiados ofrecen la oportunidad de explorar las cuevas cercanas y otras atracciones naturales del Parque Nacional del Guácharo, como cascadas y rutas de senderismo que hacen que la visita sea aún más enriquecedora. En definitiva, las cuevas del Guácharo son un destino imperdible para quienes buscan vivir una experiencia única y aventurera en el corazón de la biodiversidad venezolana. Número 9. Laguna de Mucubají. Esta laguna de color oscuro ha sido objeto de mitos y leyendas, incluidas historias de duendes que se enfadan si se perturba su tranquilidad, lo que provoca densas nieblas y tormentas. Si piensas visitarla, es importante que vayas con un guía que conozca el camino y que lleves ropa cómoda para protegerte del frío y la niebla. Recuerda respetar la naturaleza pacífica de este hermoso lugar. La laguna de Mucubají se presenta como una joya natural en el Parque Nacional Sierra Nevada, rodeada por páramos y montañas. Esta laguna de aguas cristalinas refleja la grandeza de los paisajes andinos. Su ubicación en el estado Mérida la convierte en un destino imperdible para aquellos que buscan sumergirse en la serenidad de la montaña y experimentar la belleza singular de la región. El nombre de la laguna se cree que provino de cómo lo nombraban los habitantes indígenas de la región. Mucubají, que significa en dicho idioma, sitio del agua grande.
Por otra parte, la creación de esta laguna es bastante interesante. Su origen se debe a los movimientos del glacial antiguamente existente en dicha zona y teniendo unos 10.000 años de antigüedad. Durante los meses más fríos, es posible que la laguna se congele ligeramente, añadiendo un toque mágico a la experiencia. Además, la cercanía con el Pico El Águila permite a los excursionistas combinar su visita con la exploración de otros tesoros naturales de la región. La laguna de Mucubají ofrece una experiencia única para aquellos que buscan conectarse con la majestuosidad de los Andes venezolanos y sumergirse en la pureza de sus paisajes de montaña. Asegúrate de llevar una cámara para capturar la belleza escénica que te rodea. Antes de desvelar la última maravilla de Venezuela, recuerda compartir el video con quienes quieran disfrutar estos 10 lugares increíbles o simplemente compártelo para que más personas descubran la majestuosidad de este gran país. Número 10. Pico Bolívar. El último destino y el más excepcional durante el recorrido de este emocionante video sobre Venezuela es el Pico Bolívar, una de las cadenas montañosas que constituyen la cordillera de los Andes, donde su cumbre representa el punto más alto de Venezuela con una altura de 4.978 metros. Aunque no lo creas, en Venezuela nieva. Sí, así como lo escuchaste. A pesar de ser un país del Caribe, en los Andes venezolanos puedes disfrutar de la nieve, bien sea en el páramo o en plena acampada en la Sierra Nevada. El clima depende de la altitud. En las zonas más bajas, la temperatura ronda entre los 26 grados centígrados y en las zonas más altas, incluida la cima del Pico Bolívar, ronda entre los menos 5 grados centígrados. La Sierra Nevada presenta dos estaciones bien diferenciadas durante el año: constantes precipitaciones entre mayo y octubre y escasas precipitaciones entre diciembre y marzo. Las nevadas son frecuentes en el periodo de lluvias, especialmente entre julio y septiembre. Un dato curioso, sabios viajeros: el teleférico de Mérida es el teleférico más alto del mundo, alcanzando una altura de 4.765 metros y el segundo más largo con 12,5 kilómetros de trayecto, lo que lo hace una obra de ingeniería que fue tradicionalmente única en su tipo con más de 60 años de historia. Va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, en los Andes venezolanos, específicamente en el estado Mérida, Venezuela. Además, otro dato curioso es que en Venezuela termina o nace la cordillera de los Andes dependiendo de cómo lo veas. ¿Qué te ha parecido este increíble país? Déjanos tu opinión más abajo en los comentarios. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita para mantenerte al tanto de nuevas aventuras que te llevarán a lugares asombrosos en todo el mundo. ¡Hasta la próxima entrega, sabios viajeros!